Buenos días, niñas y niños de tercero básico. Hoy comenzaremos con un nuevo tipo de texto. Esta es la biografía. El objetivo de la clase de hoy es conocer y localizar información explícita e implícita en una biografía aplicando estrategias de comprensión de lectura. A continuación veamos algunas características de este tipo de texto. Primero, es un texto que entrega información sobre la vida de una persona. Generalmente se escribe en tercera persona, es decir, hablo de él o ella. Utiliza un lenguaje formal. Se organiza cronológicamente, es decir, lo más antiguo va primero y lo más nuevo va al final. Cuenta hechos reales y explica dónde y cuándo ocurrieron. Leer sobre la vida de personas destacadas te permite conocer lo que hicieron y formarte una opinión, entre otras cosas. Por eso es importante también que conozcamos este tipo de texto. El propósito de una biografía es que informa sobre los acontecimientos de la vida de una persona sobre la cual a mí me interesa conocer. Su estructura se divide en tres partes. La primera es la introducción, donde se presenta el personaje sobre el cual se va a hablar. Luego viene el desarrollo, que narra los sucesos trascendentes de la vida del personaje, es decir, los más importantes. Y en la conclusión se valora la importancia de la vida del personaje o también se llega a la conclusión de cómo termina su vida o en lo que está haciendo actualmente. Se comienza desde lo más antiguo, casi siempre el nacimiento, hasta la actualidad o muerte del personaje. Es decir, que si comenzamos a leer una biografía, lo primero que vamos a leer casi siempre es dónde y cuándo nació el personaje del cual estamos leyendo. Y si vamos avanzando, vamos viendo los acontecimientos más importantes de la vida de este personaje. Ya hacia el final nos vamos a encontrar con su muerte o con lo que está haciendo en la actualidad. Veamos un ejemplo. Tenemos acá la biografía de Violeta Parra. La voy a leer a continuación. Violeta Parra es considerada por muchos la folclorista más importante del país, en parte por la calidad de su trabajo, pero también porque sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores. Nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, región de Ñuble, en una gran familia campesina. Tuvo 8 hermanos, más otros 2 medios hermanos, hijos de su madre. Varios de ellos hoy ampliamente conocidos como poetas y cantores, así como sus hijos y nietos. Su infancia y la de sus hermanos fue muy dura y modesta. Debieron enfrentar precarias condiciones de vida, lo cual los obligó a trabajar desde temprana edad. Su padre, Nicanor Parra, enseñó a cantar a todos sus hijos. Cuando Violeta tenía 15 años en 1932, decidió viajar a Santiago, donde vivió con su hermano Nicanor Parra. Este la matriculó en la Escuela Normal de Niñas para que pudiera terminar sus estudios. Cuando se independizó de Nicanor, formó con su hermana Hilda el dúo Las Hermanas Parra y comenzó a cantar en diversos boliches populares. En 1953, Violeta realizó sus primeras presentaciones en radio chilena en programas que dieron gran importancia al folclore nacional. En 1942, Violeta Parra ganó su primer premio en Santiago por cantar canciones españolas con su hermana Marta. Además del interés por cantar, desarrolló la necesidad de rescatar el folclore chileno característico de los campos. Paulatinamente, comenzó a investigar el folclore y a reunir la información necesaria para difundirlo. Violeta Parra reunió un promedio de 3.000 canciones y fue gestando el libro que más tarde se conocería como Cantos Folclóricos Chilenos. En 1953 grabó Qué pena siente el alma y Casamiento de Negros, dos de sus canciones más famosas. Durante los años 60, Violeta tuvo una gran actividad musical, artística y cultural. Viajó por Latinoamérica y Europa y fue invitada al Festival de la Juventud en Finlandia. En Francia, grabó discos y expuso sus pinturas en el Museo del Louvre en 1964. En 1965 levantó una carpa peña propia en Maipú
que después trasladó a la comuna de La Reina. La carpa tenía una capacidad para 1000 personas. Allí Violeta vivía y cantaba y recibía a sus amigos hasta que, por causas poco esclarecidas, hasta el día de hoy, se suicidó el 5 de febrero de 1967. A continuación vamos a ver el texto y lo vamos a separar por cada una de las partes de la estructura de la biografía. En primer lugar, sabemos que en la introducción se hacía una presentación inicial del personaje, es decir, en esta parte sería la introducción, donde nos habla por qué es importante Violeta Parra y por qué estamos leyendo su biografía. También, luego viene el desarrollo, donde se presentan de forma cronológica cada uno de los hechos más trascendentales e importantes en la vida del personaje, que sería toda esa parte. Consideramos el desarrollo. Y luego, la conclusión es la parte final de su vida, donde nos cuentas cómo fue su muerte y los últimos años en que vivió. Y ahí estarían las 3 partes de la biografía que vimos anteriormente. Esta es la actividad semanal. En el libro Mineduc de Lenguaje van a leer el texto Biografía de Florence Nightingale de la página 202 y posteriormente de su lectura, en el cuaderno rojo van a responder estas 4 preguntas. La primera, ¿en qué año nació Florence y dónde? La segunda, ¿qué quería estudiar Florence? Tercera, ¿por qué le decían la dama de la lámpara? Y la cuarta, ¿en qué área fue innovadora Florence? Recuerda, para responder correctamente estas preguntas, estos 3 pasos. Primero, lee con atención las instrucciones y subraya lo más importante de estas. Luego, subraya la biografía, los datos o hechos más relevantes de la vida del personaje y aquellos que te ayuden a responder las preguntas. Y por último, responde siempre de forma completa. Acompáñame ahora con la lectura de la biografía. Mientras yo voy leyendo, tú puedes ir siguiendo en tu libro y subrayando lo más importante de la vida de Florence. Florence Nightingale, 1820-1910. Nació en Florencia el 12 de mayo de 1820, en el seno de una familia inglesa acomodada. Su padre era partidario de que sus hijas recibieran una buena educación, por lo cual Florence y su hermana aprendieron latín, griego, historia y matemáticas. Sin embargo, su madre, quien de acuerdo a las costumbres de la época, se preocupaba por encontrar un buen marido para sus hijas, menospreciaba los conocimientos adquiridos por Florence y comentaba: ¿qué utilidad tendrán las matemáticas para una mujer casada? A los 23 años comunicó a sus padres su deseo de ser enfermera. Ellos se opusieron, pues la enfermería se asociaba con mujeres de clase trabajadora. A pesar de ello, inició su formación de enfermera en Alemania. Florence fue una innovadora en el uso de las estadísticas y demostró la importancia que éstas tienen para las prácticas médicas. También desarrolló un modelo para que los hospitales recolectaran y generaran este tipo de datos y cálculos. Fue conocida con el apodo de la Dama de la Lámpara por sus continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la Guerra de Crimea. Murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años. En la imagen vemos un dibujo de Florence Nightingale en el hospital de Uxtar, Turquía, en la Guerra de Crimea. Y también tenemos una palabra de vocabulario que es estadísticas, que quiere decir registros y análisis de datos. Ahora te toca responder estas en tu cuaderno rojo. Y muchas gracias por ver este video y esperaré todas sus tareas. Que estén muy pero muy bien.